el instaurar una cultura del cuidado dentro de la práctica curatorial tendría en mente precisamente la desarticulación de una cultura del extractivismo, ¿no? Primero que todo quisiera comenzar por agradecerle al Museo UNAMUE por la invitación a contribuir en esta conversación que ellos han titulado Contaminaciones Cruzadas y que claramente quiere plantearse las múltiples implicaciones que tiene la crisis actual en, en nuestro campo cultural y más particularmente en las prácticas curatoriales y museales. Ahora, hay dos interrogantes en particular que me parecen supremamente relevantes y que de alguna forma también se asocian a mi propia práctica curatorial y son esas las dos siguientes. Por un lado está qué implicaciones tiene la práctica curatorial dirigida a un mundo en crisis y dos, qué implicaciones tiene el contagio en términos de las prácticas museales. ¿No? Ahora, creo que sí son diferentes, pero están muy relacionadas en ciertos aspectos. Que quisiera empezar como a desempacar muy brevemente, pero pues a raíz claramente de mi propia práctica y de mi trabajo de investigación. Entonces, por un lado, las implicaciones que tienen en las prácticas curatoriales dirigirse a un mundo en crisis, creo que es la gran pregunta que nos hacemos hoy, especialmente hoy justo el 18 de mayo que se celebra el Día Internacional del Museo. Y creo que afecta, o tendría que afectarlo, y así lo ha hecho mi propia práctica, en tener que empujarnos y invitarnos a pensar la curaduría no solo desde el campo de la representación, sino también su rol y su responsabilidad verdaderamente en instaurar una cultura del cuidado, ¿no? Y quisiera también plantear que el hecho de crisis, el que estamos ahora eh, como sometidos, no solo es precisamente una crisis que se deviene de, bueno, de la pandemia, de la cuarentena, ¿no? De esa crisis sanitaria que es el COVID-19, pero también que tiene implicaciones mucho más amplias. Y esa es una de esas es precisamente también la crisis climática. De que hemos vivido hace mucho tiempo, que vivimos viviendo hace podríamos decir desde 500 años, ¿no? Y que se viene gestando históricamente hasta culminar ahora en verdaderas transformaciones en nuestro medio ambiente. Entonces mi práctica curatorial también había cambiado ya a raíz de plantearnos una violencia neoliberal, una violencia climática y pensarse la idea de crisis desde el punto también de la necesidad de transformar no solo nuestro quehacer artístico, creativo o cultural, pero más que todo nuestro rol y nuestra responsabilidad en el mundo, en el estar en el mundo. Entonces, para mí, y por eso hablo también de la noción de crisis más ampliamente, para no solo para dirigirnos que a la idea de que el enfrentarnos o dirigirnos a un mundo en crisis no solo se refiere a la pandemia, se refiere verdaderamente a un mundo que está quebrado, totalmente desarticulado en su capacidad de posibilitarnos la noción de un mañana, ¿no? de sobrevivencia, de continuación. Y la crisis en ese sentido no es solo una crisis literalmente sanitaria o ambiental, es una crisis de nuestra subjetividad, de nuestro rol y nuestro lugar como sujetos en el mundo. Entonces, para mí, uno de esos momentos de invitación a repensarnos la crisis es precisamente el insistir, como lo diría también el académico estadounidense T.J. Demos, en este juego de palabras que él propone de estar en emergencia a pasar de un estado de emergencia a un estado de emergencia, de emerger de la emergencia, que también justo está en el vocabulario de esta invitación del Museo UNAM hoy, quien habla precisamente de la idea del reaccionar, ¿no? No puede reaccionar y tener una reacción, o sea, regenerar y reconstituir lo que agencia, lo que significa tener una agencia, lo que significa accionar un espacio, accionar un pensamiento, ¿no? Para que pensemos e insistamos en la necesidad de plantearnos
avenidas y soluciones, aperturas a esta instancia de crisis y aprovechar precisamente el poder transformador de la crisis para justo replantearnos la institucionalidad, la cultura y lo que nos hace, por ende, también comunidad, ¿no? ¿Cuáles son esos lazos, cuáles son esos espacios en donde se genera precisamente este espacio de colectividad que hoy, dentro de la pandemia, dentro de la cuarentena en especial, se han vivido pues momentos mucho más críticos de individualización que ya vivíamos históricamente, ¿no? Que ya nos estaban afectando al plantearnos precisamente la posibilidad de sobrevivir y de reemerger de estos tiempos en crisis o de las múltiples emergencias que nos acometen hoy. Entonces, en ese sentido, creo que una de las grandes oportunidades verdaderamente de esa capacidad transformadora de la crisis es replantearnos cómo y con quién queremos emerger, ¿no? Y cómo vamos a redefinir precisamente el sentido de lo común, de lo colectivo que tenemos con nosotros, esos sentidos de solidaridad, esos sentidos de cuidado con nosotros, no solo los otros humanos, pero los otros más allá de lo humano, incluyendo el virus. Y por eso digo, inicialmente les contaba que mi práctica tenía mucho que ver con esos dos interrogantes, porque también pensarse críticamente la retórica de crisis, por ejemplo, pero la retórica que se ha desarrollado alrededor de la pandemia es muy importante, precisamente para reposicionar el lugar de donde nos acercamos, nos aproximamos y nos relacionamos a una entidad, un agente como el virus, ¿no? De forma que, más allá claramente de su posibilidad sanitaria, también veamos el virus como algo que ya de por sí nos ha transformado, no algo que nos va a transformar en el futuro y una vez que superemos la pandemia, sino que ya hemos sido de alguna forma permeados por una conciencia del virus, por una conciencia de la vulnerabilidad colectiva a la que ahora estamos sometidos. Y usar esa vulnerabilidad colectiva como un punto de partida desde donde podamos empezar a reorganizar, a replantearnos formas de solidaridad, formas de acercamiento y de aproximación en un mundo que continúa, aún después de la pandemia, continuará estando en crisis, precisamente por las otras múltiples crisis que ya vivíamos, ¿no? Sociales, ambientales, migratorias, ¿no? Hay muchas urgencias que nos acometen hoy. Entonces, repensar el lugar de la curaduría tiene que ser, tiene que estar planteado desde ahí, desde el lugar de la urgencia, no como una solución o una forma de superación de un momento de crisis en particular, pero sí de la restauración de lo humano con su entorno, de lo humano con otras humanidades, con otras formas de generar mundos y de estar en el mundo, de vivir con otros, acompañados de otros, no solo, nuevamente, no solo de lo humano, pero de más allá de lo humano. Entonces, creo que en ese sentido, nuevamente, la curaduría para mí, y eso lo hemos planteado también con mis colaboradores con los que ahora trabajo en la curaduría colectivamente, porque no podemos trabajar, o no, por lo menos yo puedo continuar pensando en esos espacios desde un lugar individual y particular. Entonces, con esas personas con las que he venido pensando y trabajando y gestionando espacios de curatoriales, porque en verdad queremos llamarlos espacios de cuidado, hemos planteado precisamente eso, que la curaduría sea un lugar de recuperación, de lugares donde podamos reemerger como sociedad, como en colectividad y en solidaridad con lo que nos rodea, incluyendo el sentido de crisis y partiendo precisamente de ese sentido colectivo de la vulnerabilidad, para que no se nos olvide precisamente este otro lugar de enunciación de lo humano, que no es un lugar funcional, o sea, que no cae nuevamente tal vez en la trampa
de la productividad, del cuerpo que lo puede todo, que es un cuerpo trabajador, que es un cuerpo productor, sino también pensar la construcción de la representación del mundo, de lo real, de lo que nos rodea, desde el lugar de la incapacidad, desde el lugar de la inmovilidad, desde el lugar de la fragmentación, ¿no? Precisamente de pensarse un mundo, no solo en crisis, pero un mundo eh, desarticulado, un mundo quebrado, fragmentado en sus muchas formas de construir mundialidad. Y que está bien, porque uno de esos panoramas no sería reunir o tratar de replantearse otra vez un sistema de un solo mundo, sino de muchos mundos, de muchas formas de existir y estar en el mundo. Y precisamente eso es una de las cosas que más me han preocupado al respecto de la retórica de la crisis. Es que a veces asumimos que la crisis es una o que es homogénea y que todos vivimos un sentido de crisis igual. Y una de las cosas que también sería interesante pensarse desde las prácticas museales, desde las prácticas curatoriales, como los lugares de la representación, los lugares donde se genera y se gestiona un sentido de colectividad y de comunidad, es pensar las muchas formas que como comunidad la crisis o las múltiples crisis nos afectan, ¿no? La crisis no afecta a todo el mundo de las mismas formas. Y entrar a poder entender mejor y apreciar mejor y cuidar, estar consciente de las diferencias que se viven al respecto de la pandemia, de aquellos que, por ejemplo, bueno, en el contexto de la crisis del COVID, de aquellos que tienen que acuerpar pues la pandemia porque no pueden quedarse en casa, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo muy relevante a lo que nos está sucediendo ahorita. Pero pensar también la forma en que las mujeres viven la crisis, las crisis ambientales, sociales, patriarcales, sanitarias, la forma en que comunidades originarias, por ejemplo, viven esas crisis, las comunidades afrodescendientes, dónde están no, comunidades en diversidad de género, de sexualidad, cómo todas esas personas están marcadas desde su cuerpo, desde sus subjetividades, también encaran la crisis o la noción de crisis desde lugares muy diferentes. Entonces, yo sí considero que la práctica curatorial como un lugar para instaurar una cultura del cuidado tendría que tener en mente precisamente estos matices del encaramiento de la crisis, ¿no? De la diferencia que existe y de la forma en que históricamente también estas mismas comunidades han sido sujetas a tipos de violencia neoliberal, a tipos de violencia ambiental, de marginalización y de inequidad en el sentido de acceso a los recursos, ¿no? Que la pandemia hoy nos ha hecho tan visibles. Entonces, creo que la práctica curatorial no se puede escapar de esos interrogatorios, de plantearse críticamente precisamente quiénes y cómo, de qué formas tan diferentes viven nuestras comunidades, nuestros públicos, si lo quieren plantear de esa forma, viven esos momentos de crisis y poder instaurar y reconocer esas diferencias, de forma que esas personas que son sometidas a estos tipos de violencia, que viven la pandemia o las otras múltiples crisis de formas diferentes, también se sientan reconocidos y representados dentro de la propia institucionalidad del museo, por ejemplo, ¿no? O de la práctica curatorial. Entonces, en ese sentido, también podríamos pensar que el instaurar una cultura del cuidado dentro de la práctica curatorial tendría en mente precisamente la desarticulación de una cultura del extractivismo, ¿no? De pensar que como trabajadores culturales, como artistas, gestores, investigadores, nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestro trabajo es extraíble, es fácilmente extraíble, ¿no? O sea, dejar que el museo deje de participar en esta lógica extractivista que es tan naturalizada dentro del quehacer cultural hoy y que claramente pues también está en otros sectores, pero digamos que para mantenernos dentro de los que nos relaciona a nosotros como espacio cultural, como gremio, sí me parece muy importante que a raíz de la crisis las instituciones empiecen a pensar una institucionalidad del cuidado mucho más atenta no solo a las diversidades, diferencias del mundo en el que vivimos y cómo lo experimentamos todas las personas que vivimos en este mundo,
pero también que pensemos cómo dejar de ser extractivistas en el conocimiento, cómo dejar de ser extractivistas en el tiempo y la forma de qué hacer del trabajo de los trabajadores culturales. Ese sería un lugar, me parece que a mí, radical, o sea, ya pensar y poner la pregunta sobre la mesa, de hacerlo siempre una práctica central del quehacer museal, con las personas que trabajamos, para los públicos con los que trabajamos, que ese sea un punto de partida, creo que ya sería un lugar muy importante para rehacer y regenerar, ¿no? Lo que nos une también como comunidad artística.